Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del viernes 19 de enero del 2018, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día cuenta la elección de los apóstoles. Dice que Jesús, subiendo al monte, llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba, y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. Y luego los va enumerando unos y otros, y dice a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Bien, me voy a fijar principalmente en esto de hijos del trueno. ¿Por qué les da el nombre de hijos del trueno? Especialmente a San Juan. San Juan es el discípulo del amor, es el que el Señor quería más, y ahora pues resulta que de sanidad nuestro Señor le da el nombre de hijo del trueno, como a su hermano. El trueno está ligado, es un fenómeno atmosférico ligado al relámpago, a una descarga eléctrica que da un gran fogonazo y lo sigue. Va a otra velocidad, es distinta. Es uno de los fenómenos ligados a las fuerzas electromagnéticas, que son las principales fuerzas que están en que hacen funcionar la creación. Entonces hay un montón o hay varios simbolismos o patrones de lo que es el trueno. En la Sagrada Escritura los truenos, los relámpagos que están asociados, rodean la majestad del trono de Dios, están presentes en la manifestación de Dios, la primera manifestación a su pueblo elegido en el monte de Sinaí, gran manifestación, en fecha de Pentecostés, a los 50 días de la salida de Egipto. Está ligado a la nueva venida del Señor. El trueno está ligado a las trompetas celestiales que anuncian en unas ocasiones castigos, en otras ocasiones la resurrección, la transformación. Y el trueno es sonido de victoria en las primicias y en la gran muchedumbre. Victoria, por supuesto, sobre la muerte. Bien, empecemos viéndoles un poco todas estas referencias del trueno, para luego concluir un poco qué significa que nuestro Señor diga que son hijos del trueno, tanto Santiago como Juan. Dice que del trono salen relámpagos, voces y truenos. Esta es la descripción, este gráfico es la descripción del capítulo 4, donde del trono, de lo que hay alrededor del trono, que una vez dibujado gráficamente recuerda mucho a la Eucaristía. Y también dice en el capítulo 11 que se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de su alianza. Y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Bueno, por tanto, la majestad del trono de Dios pues está muy ligada a al trueno. El Evangelio de hoy dice que primero que nuestro Señor subió al monte y llamó desde allí. Esto es semejante a la llegada al Sinaí del pueblo elegido. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde la montaña. Aquí Jesús también llamó a los apóstoles desde la montaña. Y les dijo, allí les dice Dios, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Exactamente lo mismo que luego dice en el Apocalipsis, acerca de la nueva, del reino, del final, de la nueva época. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel, un reino de sacerdotes.
dice, el Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Luego el Señor llamó a Moisés a la cumbre de la montaña y allí subió Moisés. Luego Moisés sube hasta 8 veces al Sinaí, ¿no? Según las descripciones del Éxodo. Baja y después subid tú y a Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo que no traspasen el límite con intención de subir hacia el Señor para que no los castigue. Es el primer momento, ¿no? Luego, cuando nuestro Señor está llamando a los apóstoles, pues ya todas estas manifestaciones, a pesar de ser el mismo Dios, pues han desaparecido. Los truenos, entonces, al día tercero, al despuntar la aurora, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre la montaña y un sonido muy intenso de trompeta. Las trompetas empiezan a estar unidas aquí en el Sinaí a los truenos. Todo el pueblo estaba en el campamento, se estremeció, estaban con mucho miedo por aquellas manifestaciones. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, ellos se detuvieron al pie de la montaña. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. El humo subía como humo de horno y toda la montaña se estremeció violentamente. El sonido de la trompeta se fue haciendo más intenso. Y conforme la trompeta sonaba más, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El trueno es como la voz de Dios aquí en el Sinaí. Fíjense que hemos dicho que en los tiempos de Jesús ya desaparece todo ese fragor, esa fuerza. Pues después hay otra vez que hay una aparición de la Virgen, pues eso, importante, que se da en la cumbre del Cerrillo. Cuando llegó, dice el Dicamopogua, Juan Diego, a la cumbre del Cerrillo, lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo llamó para que se fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, era un relámpago. Y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos, relámpagos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorcas, todo lo más bello parecía. Es conforme el tiempo va llegando hacia nosotros, pues las manifestaciones de Dios dejan de ser tan tremendas y son más amables en este sentido, en la montaña. Pero el Evangelio dice que en la nueva venida del Señor, de la misma manera que el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, habrá trueno, porque como el relámpago fulgurante brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Bueno, también los truenos tienen relación con castigos en el pasado. Por ejemplo, la 7ª plaga de Egipto dice que extendió Moisés su cayado hacia el cielo y Yahvé envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra. Y Yahvé hizo llover granizo sobre el país de Egipto. El granizo y los rayos mezclados con el granizo cayeron con fuerza tan extraordinaria que nunca hubo semejante en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. Bueno, pues es otra de las funciones del trueno. En los castigos finales volverá a haber relámpagos, truenos y trompetas. Y, por ejemplo, dice, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, ¿saben ustedes que son sellos, trompetas, copas? Bueno, pues cuando abre los 7 sellos, el primero, oía uno de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Luego, cuando se abre el 7º sello, se hace un silencio en el cielo como de media hora,
y entonces ve a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Conocemos que por lo menos Rafael, en el libro de Tobías, es uno de ellos. Miguel y Gabriel es probable, casi seguro que son también. Les entregaron 7 trompetas. Tomó el ángel el incensario, lo llenó de las brasas del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces se produjeron truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Por tanto, cuando van a empezar los sellos, hay truenos. Cuando van a terminar los sellos y van a empezar las trompetas, hay truenos. Por tanto, está a punto. Los 7 trompetas son 7 castigos, al fin y al cabo. La última copa de la ira, las copas, dice: el séptimo vertió su copa en el aire y salió del templo desde el trono una voz que decía: ya está hecho. Hubo relámpagos, estampidos de truenos, al final de todo, la última copa de la ira. Y se produjo un gran terremoto como nunca existió desde que hay hombres sobre la tierra. Tan grande fue el terremoto. La gran ciudad se partió en 3 trozos y las ciudades de las naciones se derrumbaron. La gran Babilonia fue recordada ante Dios para darle a beber la copa del vino del furor de su ira. Todo esto unido a estampidos de truenos. Durante el desarrollo del Apocalipsis, dice que vio a San Juan, a otro ángel poderoso, descender del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. En la mano tenía un pequeño libro abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con voz fuerte, como el rugido del león cuando gritó. Los 7 truenos hicieron oír sus propias voces. La voz de Dios era, hemos dicho, la voz hablaba con el trueno a Moisés. Pero es que aquí cada trueno tiene su propia voz. Al hablar los 7 truenos me disponía a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella lo que han dicho los 7 truenos, no lo escribas. Bueno, son entonces secretos, son misterios, ¿no? Pero lo cierto es que una vez que hablan esos 7 truenos, le dan a San Juan ese pequeño libro que tenía en la mano el ángel. Tomé el pequeño libro en la mano del ángel y lo devoré. En mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las extrañas. Entonces me dijeron: es necesario que profetices de nuevo contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por tanto, estos truenos que ha habido, pues están relacionados con una misión que tiene San Juan. Bien. Cuando San Pablo dice que os declaro un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice que esto ocurre al son de la trompeta final, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta. Hemos visto cómo la trompeta y los truenos suelen ir unidos, y los muertos entonces resultarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Es decir, que la muerte ha sido absorbida por la victoria, entonces se cumplirá la palabra escrita. ¿Dónde está muerte tu victoria? Pues esto se da con las trompetas, probablemente con los truenos también. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y de hecho las primicias, el canto que cantan, que solo ellos lo pueden cantar, que lo hemos hablado en varias ocasiones, también están en un monte con el Cordero, con el Señor, lo mismo que Juan Diego, lo mismo que los apóstoles cuando son escogidos, lo mismo que Moisés con Dios. Pero en este caso, pues llevaban escrito, están los 144.000, las primicias. Y entonces oyó San Juan un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Otra vez el trueno. El hijo del trueno oye un trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo.
delante del trono y delante de los 4 vivientes, y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vayas. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea que la voz de las primicias también va a ser como trueno, aunque sea un cántico, con sus cítaras, etcétera, pero va a sonar como trueno. Hemos ya visto que eso tiene también probablemente que ver con castigos, con voz de Dios. De hecho, el canto de victoria final de la gran muchedumbre, porque además de las primicias que son que reciben la incorruptibilidad, la inmortalidad, también al final pues es una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza y nación. Dice, entonces salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, y pequeños y grandes, hacia el final del Apocalipsis. Y entonces dice: oí una voz como de una inmensa muchedumbre, como el estruendo de caudalosas aguas y el destampido de fuertes truenos, que lo mismo que las primicias. Su voz era, pues, como dice aquí, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Bueno, pues en el caso de la gran muchedumbre es exactamente igual. ¿Y ahora qué es lo que dicen? Ya el cántico 9 ya no es lo que dice. Aleluya. Reinó el Señor nuestro Dios omnipotente. Ya ha empezado el reino. Alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero y se ha engalanado su esposa. Le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Entonces me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pues eso es con voces que suenan a fuertes truenos. Bueno, todo es, en conclusión, entonces, cuando nuestro Señor le llama a Juan y a Santiago, a los dos hermanos, hijos del trueno, parece como que les está hablando de una relación con una misión escatológica de Santiago y Juan que va más allá del momento ese en que están siendo elegidos como apóstoles. Cuando se les llama hijos del trueno es porque tienen una misión escatológica que indica que habrá una nueva predicación ligada a la nueva venida, una predicación que, como son truenos, relámpagos, pues estará llena de luz. Segundo, que tendrán poder de ordenar posibles castigos, lo cual no tiene nada de extraño porque ya dice que Elías y Enoc, los dos testigos en aquel tiempo, pues también tendrán ese poder. Tercero, que estarán ligados a las primicias, porque las primicias tienen también voz como de trueno. Y estarán relacionados con la primera resurrección, la primera resurrección, que es... que tiene dos aspectos. Uno para los que ya han muerto, que son los de Cristo. Y en este caso, Santiago, que murió, fue el primer apóstol martirizado, estaría ligado a esa primera resurrección. Y por el contrario, Juan estaría ligado a la primera resurrección como transformado, como las primicias, como la gran muchedumbre. Y probablemente incluso ya haya sido transformado. No esté ahora todavía por transformar, como las primicias. Entonces, cuando nuestro Señor les dice hijos del trueno, tiene un sentido muy superior al que muchas veces se comenta sencillamente. Dice que es que eran muy enérgicos y entonces pues cuando ellos aparecieron pues cerca de un pueblo de samaritanos que no les quiso recibir y le dijo al Señor: pues Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? No, va mucho más lejos ese nombre, como las cosas que Dios siempre hace, y especialmente cuando asigna a alguien un nombre. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa
y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.